Amados hermanos, escuchen cómo esta predicadora afirma que para que una mujer se someta a un marido, primero el marido tiene que ser como Cristo demanda que sea. El esposo no puede exigir sujeción a su esposa si no se esfuerza por ser el hombre que se describe en Efesios 5:25. Así que no me vengan con el cuentico de la sujeción. Si el hombre al que yo me tengo que sujetar no se parece al hombre del que Pablo habla en Efesios 5:25. Como verán, esta predicadora afirma que para que una esposa se sujete a un marido, primero el marido, antes de exigir sujeción, el marido debe ser el mismo modelo de marido que define la escritura en Efesios 5. Es decir, que para que la mujer se sujete al marido, el marido primero debe ser alguien que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella para santificarla por medio del lavamiento del agua de la palabra. Es decir, para que una mujer se someta al marido, es necesario que el marido sea primeramente un marido bíblico. Ahora, ¿esto suena bonito? Pues para algunas personas puede ser que sí. ¿Esto suena lógico? Para muchísimos también. Pero ¿esto es lo que nosotros debemos entender a la luz de la palabra? Es decir, para que nosotros hagamos nuestra parte, siempre la otra persona tiene que hacer su parte. Imagínate que yo aplico estos mismos principios a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, imagínate que yo necesito ser un buen pastor. Yo sirvo como pastor en una iglesia local y yo entiendo que como pastor tengo unas responsabilidades. Debo instruir a las personas en la palabra del Señor, debo hacer discípulos de Cristo, debo enseñar y predicar a tiempo y fuera de tiempo las escrituras, debo velar por el bienestar y la salud espiritual de las personas de la congregación. Debo además esforzarme por ser una persona que tiene un testimonio irreprensible, porque es lo que Pablo dice en 1 Timoteo 3. Así que yo tengo unas obligaciones como pastor y unos deberes como pastor. Ahora, en nuestra congregación hay personas que son un poquito más inmaduras, personas que no son exactamente el prototipo de discípulo perfecto de Cristo que podría haber en una iglesia. Los hay. Ahora, mi pregunta es, yo solo tengo que esforzarme por ser un pastor bueno, un pastor bíblico con las buenas ovejas y dóciles, o yo tengo que esforzarme por ser un pastor bueno y un pastor bíblico con todas las personas de la congregación. Pongamos otro ejemplo quizá más sencillo. Imagínate que un hijo tiene un llamado de parte de Dios. Claramente Dios llama a los hijos a honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? La Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, imagínate que el hijo mira al padre y dice, wow, pero es que mi padre tampoco es exactamente el padre bíblico que debe ser y mi madre no es siempre la madre bíblica que debe ser. Entonces, imagínate que el hijo dice, yo voy a honrar a mi padre cuando mi padre sea un padre bíblico y honraré a mi madre cuando mi madre sea una madre bíblica. Pero si mi padre se equivoca y mi madre se equivoca, yo no tengo por qué honrarlos porque yo solo los tengo que honrar si ellos hacen su parte. Ahora, imagínate que un padre tiene la responsabilidad de ser un buen padre bíblico con su hijo y el hijo pues tiene una etapa rebelde. Ahora imagínate que el padre dice, yo solo voy a cuidarte bien y ser un padre bíblico siempre que tú seas un hijo obediente, pero en el momento en que tú seas un hijo rebelde y desobediente, yo ya no seré un padre bíblico y no cumpliré mis responsabilidades. Ahora, funciona así. Es decir, yo ahora llego a Clicia y digo, ¿sabes qué, Clicia? Yo ahora ya no te amo como Cristo amó a la iglesia. Y ella, ¿por qué? Ah, porque hoy no te sujetaste, porque hoy no hiciste eso, porque hoy no cumpliste exactamente lo que Dios demandaba de ti como mujer bíblica, hoy fallaste en eso y por lo tanto hoy no te amo como Cristo amó a la iglesia. Eso sería lógico. A pesar de que los argumentos de esa predicadora puedan sonar muy bien para el corazón de muchas mujeres, porque digan, es verdad, yo no tengo por qué someterme a este hombre. ¿Sabes lo que dice la palabra? La palabra de Dios, no lo de una predicadora, no la de esta señora que a saber de dónde saca sus argumentos porque de la Biblia no son. La palabra de Dios dice, y esto lo dice alguien inspirado por el Espíritu Santo porque está en la Escritura, dice así, si alguna mujer
está casada con un hombre desobediente a la palabra, es decir, un hombre que no cumple con la palabra, ¿por qué? Porque había muchas mujeres que conocían a Cristo después de casadas y ellas se volvían mujeres creyentes, pero su marido no había creído. Así que de repente esa mujer creyente, que ahora tenía que vivir como una mujer creyente, estaba casada con un hombre no creyente. ¿Y qué dice la Escritura? Si alguna mujer está casada con un hombre desobediente a la palabra, mira lo que dice: que gane a ese hombre en silencio y con su buen testimonio. Mira lo que dice, no dice que no se someta a ese hombre, que se vuelva una mala mujer, dice que tenga un testimonio ejemplar, que tenga un testimonio ejemplar, a ver si así el Señor toca el corazón de su marido. Podía decir la mujer: yo no voy a ser una mujer bíblica porque mi marido no es creyente, no se porta como creyente, entonces yo no tengo por qué obedecer lo que Dios dice en su palabra de una mujer porque mi marido no es creyente. Pero la Biblia le dice: no, sé un buen testimonio, haz tu parte, sé el ejemplo perfecto del evangelio y de cómo el evangelio transforma una vida allí en tu hogar con ese marido no creyente. Hermanos amados, nosotros no debemos hacer nuestra parte si los otros hacen su parte, porque nuestra obediencia no es para ellos, nuestra obediencia es para Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Yo te voy a amar a ti, esposa mía, como Cristo amó a la iglesia, aunque tú no te quieras sujetar a mí y ser una mujer ejemplar, porque yo voy a rendir cuentas por mí, no por ti. Yo voy a hacer mi parte porque yo lo hago por Dios y no por ti. Ahora, una mujer aplica lo mismo. Yo voy a ser una mujer bíblica, voy a ser una buena esposa, me voy a sujetar a mi marido. Obviamente, siempre que tu marido no te pida algo que vaya contra Dios, que en tal caso hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso es un tema aparte. Pero me voy a sujetar a mi marido, voy a ser una buena esposa, voy a respetarlo, aunque él no haga su parte, porque yo lo hago por Dios, no lo hago por él. Y cuando yo esté ante Dios, no va a servir. Mira, Señor, yo fui una mala mujer porque él fue un mal marido, y fui una mala madre porque él fue un mal hijo, y yo fui una mala miembro de mi iglesia porque él fue un mal pastor, y yo fui una mala ciudadana porque él también fue un mal vecino. Yo no creo que Dios te diga: ah, es verdad, yo te entiendo, aquí solo había que hacer las cosas si todo el mundo las hacía. No, debemos obedecer lo que Dios demanda de nosotros, independientemente que el mundo entero no haga nada de lo que Dios demanda de ellos. Un hijo debe honrar a sus padres, aunque sus padres no sean el modelo perfecto de padre bíblico que la Biblia demanda, porque él debe honrar a sus padres por Dios y lo hace en obediencia a Dios. Hermanos, no lo hacemos por ellos, lo hacemos por el Señor. Nuestra obediencia no puede estar condicionada, porque si no, al final, nadie va a hacer absolutamente nada si vivimos esperando que el otro haga su parte para yo hacer la mía. Yo te amaré cuando tú te sometas, pues yo me someteré cuando tú me ames, y yo te honraré cuando tú hagas tu parte, y yo haré mi parte cuando tú me honres. Así nadie va a hacer nada, amados hermanos. No, yo voy a ser el marido que debo ser por Dios. Yo voy a ser el pastor que debo ser por Dios. Yo voy a ser el hijo que debo ser con mis padres por Dios. Y voy a ser el ciudadano que debo ser por Dios. Y el trabajador que debo ser por Dios. Y el jefe que debo ser por Dios. ¿Por qué? Porque al final rendiré cuentas ante Dios de lo que Dios ha demandado de mí. Y ellos ya rendirán cuentas de lo que Dios ha demandado de ellos. Así que la afirmación de esa predicadora no tiene fundamento bíblico. Y otra cosa, recuerden, ser cristiano no siempre es fácil. Tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús, negarnos a nosotros mismos, hacer la voluntad de Dios y no lo que nos apetece, no siempre es fácil. El camino del cristiano no es un camino de rosas. La vida de obediencia a veces es muy complicada, pero al final Dios lo merece.